Excelente día. Daremos inicio a nuestro simposio Riesgos ambientales, laborales y estilos de vida del trabajador de la salud. Retos inminentes para los servicios de salud. Tengo el gusto de coordinar este simposio y yo soy la maestra Silvia Claudín Ramírez Sánchez, coordinadora de programas en investigación para enfermería. Nuestro programa se llevará a cabo de las 11:30 a la 1 del día. Iniciaremos con el doctor Ramiro Caballero, de la Unidad de Investigación de Colima, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el tema Significados culturales de los riesgos ambientales y laborales en los trabajadores de la salud IMSS, región occidente, durante la pandemia de COVID-19. Continuaremos con la participación del doctor Eric Landeros, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el tema Estrés agudo en el personal de enfermería expuesto y recuperado de COVID-19. Continuaremos con el doctor Hit Felizardo Cordero Franco, de la Unidad de Investigación, sede de Nuevo León, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el tema Estrés y burnout en personal médico residente familiar y no familiar. Y finalizaremos con la maestra en enfermería Gladys Faustina Pucuc, de la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, sede Mérida, con el tema titulado Estrés académico derivado del cambio de modalidad e-learning en estudiantes de enfermería por confinamiento COVID-19. Damos inicio a nuestro simposio. Gracias. El doctor Ramiro Caballero Hoyos nos presentará el tema Significados culturales de los riesgos ambientales y laborales en los trabajadores de salud IMSS, región occidente, durante la pandemia de COVID-19. El doctor Caballero es doctor en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Universidad de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es el encargado de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica en el Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Colima y es profesor en posgrado de Ciencias Sociales, Salud Pública y Medicina. El doctor Caballero cuenta con 41 artículos en revistas indizadas, 4 libros y 20 capítulos de libro, con más de 1000 citaciones recibidas. También es autor de 14 tesis de posgrado. Recientemente publicó en el Journal of Public Health un trabajo sobre pobreza y supervivencia ante el COVID-19 en México. Le damos la palabra al doctor Caballero. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación al 30 Foro Nacional de Investigación en Salud para poder presentar los resultados de la investigación Significados culturales de los riesgos ambientales y laborales de los trabajadores de la salud del IMSS ante la pandemia de COVID-19. Se trata de una investigación que realizamos 3 unidades de investigación asociadas de Colima, Aguascalientes y Jalisco, integrantes que quieren expresar que esta exposición será en conmemoración también a los doctores Alfredo Hidalgo San Martín, Héctor Iscafré y Javier Mercado Martínez, todos grandes impulsores de la investigación en unidades pequeñas, pero también de la investigación cualitativa en salud. Un homenaje para ellos. En la actualidad, las enfermedades transmisibles emergentes son más frecuentes y su diseminación es acelerada. Genera grandes desafíos a los sistemas de salud y sus trabajadores. Durante las pandemias, los trabajadores de salud presentan niveles altos de incertidumbre, miedo y riesgo de contagio, pero además tuvieron niveles altos de contagio, como se puede ver en esta tabla, desde el síndrome respiratorio grave, el SARS, la influenza AH1N1, la enfermedad por el virus del ébola y ahora el COVID-19. En todos los casos, altos niveles de contagio y también mortalidad. Se puede decir por ello que los trabajadores de salud son vulnerables al contagio. La literatura reporta factores de riesgo ambientales y laborales en los trabajadores de salud, destacando en los ambientales la zonificación
de áreas de riesgo y flujo de pacientes sospechosos, las zonas de aislamiento, el manejo de materiales y residuos y procesos de desinfección. En los laborales, los limitados controles administrativos, la comunicación de normas de protocolos de acción y protección sin procesos de información y capacitación eficientes, el continuo cambio en las medidas de prevención y control, así como la escasa o limitada dotación de equipos de protección personal e insumos de trabajo, todos ellos generadores de riesgo. Los estudios cualitativos sobre el riesgo en pandemias encontraron en general sentimientos y emociones que van desde el miedo e incertidumbre al principio de la pandemia, por falta de información, falta de estrategia de manejo, falta de equipo de protección, falta de compromiso organizacional, hasta la preocupación, la desconfianza por la falta de información y capacitación, la falta de protección personal y de falta de liderazgo en personal administrativo. Pero también aspectos positivos como la confianza ante un ambiente que brinda protección a los trabajadores. Hay distintas teorías sobre la percepción del riesgo y de ellas quiero destacar tres que van a ser de utilidad para nuestro objeto de estudio. La teoría de la amplificación social, que percibe que el riesgo se genera desde el ambiente a través de elementos de información, llega al individuo, llega a los grupos, en la interacción de grupos, en las instituciones, la misma estructura de los hospitales genera condiciones para esta percepción y se traduce en prácticas, en actitudes que generan riesgo, tanto real como potencial. Esta primera teoría es más individual y de grupo. Hay otra teoría que destaca la generación del riesgo como un evento cultural, donde surgen los significados culturales y las identidades, generando grupos de riesgo, identidades de riesgo, sentimientos de culpa, pero también estigmas. Finalmente, una teoría del riesgo por alteración ecológica, que habla de indicadores de redes complejas de riesgo, que se traducen en imaginarios percibidos como el riesgo global, riesgos muy amplios que también se traducen en el riesgo hospitalario necesariamente y que genera una comprensión global del fenómeno del riesgo. Queremos justificar esta investigación diciendo que México es un país fuertemente afectado por las enfermedades en trabajadores y también por la mortalidad en el caso del COVID-19. Creemos que las mejores decisiones se lograrán cuando se sepa cómo los trabajadores construyen los significados sobre medidas de prevención y control de riesgos laborales y ambientales. El objetivo de nuestra investigación fue comprender los riesgos de los significados culturales, ambientales y laborales, y que estos orientaron las expectativas y prácticas del personal de salud durante la pandemia de COVID-19, condicionando situaciones de riesgo y protección. Nuestro estudio, tras habernos organizado 3 estados hermanos, fue transversal, multicéntrico, cualitativo, descriptivo, con enfoques de la teoría fundamentada y la fenomenología. La teoría fundamentada es aquella que busca describir aquellos conceptos que salen desde la perspectiva de los trabajadores sobre el riesgo y la protección, generando una especie de explicación teórica cotidiana, y un enfoque de la fenomenología que enfatiza las emociones y los sufrimientos que se dan durante la epidemia. Nuestro universo y contexto fue trabajadores de salud adscritos a distintas categorías laborales en 3 hospitales generales de los estados de Colima, Aguascalientes y Jalisco, con experiencia en atención de pacientes sospechosos y positivos a COVID-19. Nuestra muestra fue de 57 trabajadores, 34 informantes clave, 17 en grupos focales y 6 en entrevistas a profundidad, entrevistados entre noviembre de 2020 y julio de 2021. El muestreo para su selección
primero por variación máxima de categorías, luego propositivo y por búsqueda de trabajadores mediante el sistema de bola de nieve. Los criterios de inclusión fueron que sean trabajadores mayores de edad, ambos sexos, distintos turnos, distintas categorías, que atendieron pacientes hospitalizados o en servicios de urgencias y el consentimiento informado. Los criterios de no inclusión y de eliminación fueron estos que se ven acá. En cuanto a procedimientos, se hicieron entrevistas presenciales en áreas de atención hospitalaria. Fueron aplicadas por entrevistadores previamente capacitados en los 3 estados, mediante instrumentos semiestructurados, un poco flexibles durante el proceso de entrevistas. La participación fue voluntaria y anónima y se siguieron medidas de consentimiento informado. La orientación preventiva se dio al finalizar las entrevistas. Los ejes temáticos principales de la investigación fueron 2: percepciones sobre el riesgo ambiental y laboral, y sentimientos, emociones y experiencias asociados al riesgo. El procesamiento y análisis implicó que las entrevistas fueron grabadas, transcritas, transformadas mediante estrategias de codificación de las teorías usadas. La información fue triangulada con datos de observaciones de diario de campo y toda la información se evaluó en su saturación teórica para obtener conceptos comunes en los 3 contextos de estudio. Al final, con esto se elaboró modelos conceptuales de matriz condicional, categorías y relaciones surgidas de los informantes en el nivel de teoría fundamentada, y de esencia de significados, categorías y relaciones de sentimientos y emociones vividos por los informantes. La información fue analizada con el paquete Atlas-T versión 6. Los aspectos éticos considerados fueron estos que se ven acá: el consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato, medidas para evitar la coerción institucional, porque hablan de la institución los participantes. Se brindó información y orientación preventiva al final de las entrevistas. Se consideró la atención psicológica en caso de crisis emocionales durante las entrevistas, sobre todo porque hablaban de emociones y sentimientos. Y el proyecto fue autorizado por la Comisión Nacional de Investigación y Ética. Pasamos a los resultados. Los entrevistados tuvieron estas características: edad 39 años en promedio. Las entrevistadas fueron más mujeres, la mayoría fueron casados unidos, pero hubo de todos los estados civiles. Predominaron los estudios superiores, de 42.1%, pero hubo distintas escolaridades. La mayoría fueron médicos, trabajadoras sociales y enfermeros, pero hubo también de todas las categorías. La contratación mayoritaria fue trabajadores de base, pero también hubo interinos, contratación temporal, confianza y becarios. La antigüedad del personal en promedio fue de 9.3 años y el tiempo de promedio laborando en COVID fue de 11 meses. Pasamos al modelo sustantivo de teoría fundamentada. Los trabajadores, en términos generales, expresaron una figura, un tropo de expresión que es la metáfora, para describir sus percepciones sobre el riesgo. Hablaron de un riesgo ecológico al decir que hablamos de una globalización, hablamos de la porosidad de las fronteras en todo lado, de la inevitabilidad casi del contagio, y que esto se traducía en los hospitales como un átomo de lo que pasa en el planeta. Segundo, hablaron los trabajadores de metáforas de guerra. Los trabajadores somos guerreros, los trabajadores somos héroes, los trabajadores nos enfrentamos a una especie de guerra mundial, y todo eso hace que los trabajadores sean vulnerables. El tercer aspecto que se describe en la metáfora es el COVID como un develador de grandes fallas estructurales en los sistemas de salud, en los hospitales, la falta de personal especializado, y que esto limita la respuesta ante este gran problema. Todos estos elementos influyeron sobre cómo se percibieron los riesgos ambientales y laborales en los ambientes hospitalarios. En cuanto a riesgos ambientales, encontramos más o menos lo que reporta la literatura.
la delimitación de áreas y organización espacial de tránsito, el riesgo de la contaminación al atravesar distintas áreas, percepción de riesgo por incumplimiento de protocolos que generarían más contaminación, la falta de mantenimiento, el desabastecimiento de utensilios y agua, y en riesgos laborales, riesgos administrativos y organizacionales, riesgos operativos y riesgos como la merma en el desempeño laboral por ya tener afectaciones de salud y trabajar en estas condiciones que podrían perjudicar tanto el trabajo como la seguridad de los pacientes. En riesgos operativos tenemos problemas de comunicación, el cambio permanente de protocolos como importante, y en cuestiones administrativas la falta de capacitación y también problemas en el manejo de personal de salud y falta de personal por estos motivos, entre otros. En cuanto a sentimientos y emociones desarrollados durante la pandemia, se puede decir que en general el sentimiento de inseguridad generalizada predominó en los momentos iniciales de la epidemia y poco a poco, con sufrimientos, con emociones, con percepciones de limitaciones y todo, fue dando lugar a un sentimiento de fortaleza y resiliencia, cambiantes en los distintos momentos de la epidemia. Cuando se evaluó la experiencia de toda esta vivencia, se evaluó como positivo la solidaridad laboral, que se rebasó la cultura laboral tradicional con un trabajo comprometido y solidario, la buena comunicación y la acción coordinada es esencial, los aprendizajes de ensayo y error, capacidad de adaptación, valoraron la importancia de la espiritualidad, las muestras de gratitud de los pacientes y más la vida y su familia y trabajo. En general, hubieron expresiones metafóricas que llevaron a la inseguridad generalizada de los hospitales, el riesgo ambiental en zonas de alto riesgo de contaminación, siguiendo una perspectiva de liminalidad de zonas fronterizas como de mayor riesgo, el riesgo laboral de resistencia a trabajar y la dificultad de comunicación y dificultad en manejo de estímulos y vacunación, la sensación de falta de protección. Y finalmente, una comunidad de identificación e identidad. Todos vivieron el miedo, la inseguridad generalizada, la resistencia y la resiliencia, y todos tuvieron una alta cercanía emocional a los pacientes. Nunca más se olvidará esto en la vida. Esto condicionó a una sensación de vulnerabilidad para la salud mental en los contagios y la muerte, pero también al desarrollo de una comunidad resiliente y de fortalecimiento de valores. Todo lo que acabo de describir nos da elementos para pensar en la necesidad de fortalecer la información y la capacitación preventiva, la comunicación eficiente y la acción coordinada entre autoridades, trabajadores y entre las distintas categorías de trabajadores, el desarrollo de una estrategia de salud mental más fuerte para mitigar y tratar el impacto psicológico de la contingencia y la estrategia de seguimiento de la salud física y mental y el fortalecimiento de los valores de los trabajadores. Muchas gracias. El doctor Gid Felizardo Cordero Franco nos presentará el tema Estrés y Burnout en personal médico, residente familiar y no familiar. El doctor Cordero es especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con la maestría en Ciencias Médicas por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Su grado máximo de estudios es doctorado en Medicina por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es investigador asociado en la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Nuevo León. El doctor Cordero cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como 6 capítulos de libro. Ha sido director de tesis de especialidad y codirector de tesis de la maestría en Ciencias de la Salud Pública, de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Agradecemos al doctor Franco su participación en este foro y le damos la palabra. Adelante, por favor. Hola a todos, qué placer estar con ustedes en este nuestro 30º Foro Nacional de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi nombre es Gil Felizardo Cordero Franco, soy médico investigador de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud de Monterrey. El tema del que hoy les voy a hablar es estrés y burnout en personal médico residente familiar y no familiar. A continuación les presento a mi equipo de trabajo, que junto con su servidor está la doctora en Salud Pública Ana María Salinas Martínez, la doctora Elvia Vanessa Flores Reyes, el doctor Carlos Alberto Moreno Treviño y la doctora Karen Abigail Chávez Barrón. Comenzando con la definición de agotamiento, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 11ª revisión, podemos decir que se trata de desgaste profesional que incluye pérdida de la energía, negativismo relacionado con el trabajo y eficacia profesional reducida. ¿Cómo se origina el agotamiento en los médicos residentes? Básicamente por la alta exigencia académica y asistencial, el alto nivel de estrés, la concurrencia de depresión o ansiedad, los rasgos neuróticos de personalidad y el tipo de especialidad. Ahora, ¿dónde impacta el burnout en los médicos residentes? Principalmente en ausentismo, deserción, detrimento de la atención al paciente y un mayor riesgo de suicidio. ¿Por qué medir el agotamiento o burnout en médicos residentes? Pues básicamente porque necesitamos realizar una detección oportuna de aquellos que se encuentran en un mayor riesgo de los efectos deletéreos del agotamiento. Así también, para una derivación oportuna a psicología y atención especializada según se requiera. La medición del burnout en residentes se ha llevado a cabo con diferentes instrumentos. Dos de los que les voy a platicar son la escala de Maslach y el inventario de agotamiento de Copenhague. El primero efectúa una mezcla de agotamiento con afrontamiento y eficacia reducida. Su uso requiere permiso del autor, es decir, tiene un costo. El inventario de agotamiento de Copenhague, a su vez, distingue el agotamiento de origen personal de aquel originado en el trabajo y el que se desarrolla en la relación con el paciente. La ventaja es que es de uso libre. La prevalencia de burnout debemos analizarla en el contexto del tipo de instrumento utilizado. A través de la escala de Maslach, hemos podido conocer que la prevalencia de burnout en países como Francia oscila de 40 a 44%, pasando por Estados Unidos de un 52 a 76%, Arabia Saudita un 70% y México una nada despreciable prevalencia de burnout de 90%. En cuanto al inventario de agotamiento de Copenhague, hemos podido observar prevalencias que oscilan desde 35.2% en Alemania hasta 77.5% en Jordania. No hemos encontrado a la fecha actual artículos que aborden el agotamiento en médicos residentes mediante el inventario de agotamiento de Copenhague. Quiero hablarles ahora de un estudio de burnout en médicos residentes del estado de Nuevo León, un proyecto que tiene un número de registro que está autorizado aquí en Nuevo León y cuya población de estudio a la fecha tiene la colaboración amable de 525 médicos residentes de todas las especialidades del IMSS Nuevo León, de los cuales 296 son residentes médicos familiares, mientras que 229 son residentes médicos no familiares. 317 de ellos son residentes de primero y segundo año, mientras que 208 son residentes de tercero y cuarto año. La colección de datos ha sido llevada a cabo mediante una encuesta anónima aplicada en línea entre los meses de mayo y julio del 2021 a través del ingreso a esta liga que ustedes pueden visualizar en sus pantallas. Hago un pequeño paréntesis para explicar que entre mayo y julio es porque este corte lo elegimos para fines de la ponencia, pero el estudio continúa su curso. La encuesta, a su vez, está compuesta por 4 instrumentos. El primero de ellos, el inventario de agotamiento de Copenhague. El segundo, la escala GWSS para medir estrés laboral.
El tercero, la escala Big Five Minimarker para medir personalidad. Y finalmente, la escala de exigencia psicosocial. En cuanto a los aspectos éticos, debo señalar que el residente identificó al término de la encuesta su grado de agotamiento y estrés laboral, en cuyo caso se le recomendó solicitar ayuda a su coordinador clínico de educación e investigación en salud. ¿Cuáles han sido nuestros resultados más relevantes? Pongo a continuación esta diapositiva donde ustedes pueden observar que el 29.5% de los residentes presentan agotamiento, presentan burnout. Esto es 3 de cada 10. Si ustedes analizan esta gráfica con detalle, pueden darse cuenta que los residentes médicos no familiares tienen una más alta prevalencia de burnout que los residentes médicos familiares. ¿Cómo sabemos que existe el burnout en ellos? Bueno, con el instrumento llamado Inventario de Agotamiento de Copenhague, hemos podido ver que con un puntaje de 50 o mayor, estamos analizando y encontrando que el residente tiene burnout. Esto implica que tiene agotamiento algunas veces, casi siempre o siempre. Ahora, si nosotros dividimos al burnout según el rubro afectado, nos daremos cuenta que el origen puede ser personal, puede haber sido en el trabajo o en la relación con el paciente. Vean, por favor, en esta gráfica con mucho detalle que la mayor prevalencia de agotamiento de origen personal y de agotamiento originado en el trabajo es en los médicos no familiares. Mientras que el agotamiento originado en la relación con el paciente no mostró diferencias significativas entre los tipos de especialidad. Ahora bien, en cuanto a la prevalencia de estrés laboral, nos damos cuenta que 22.9% de los residentes lo están presentando. Y nuevamente, si lo dividimos por tipo de especialidad, podemos percatarnos de que los residentes médicos no familiares presentan una mayor prevalencia de estrés laboral que su contraparte médico familiar. En cuanto a los rasgos de personalidad, podemos darnos cuenta que el rasgo predominante es el de responsabilidad, seguido del de extroversión y finalmente el más bajo de neuroticismo. Al hacer la distinción por tipo de especialidad, nos damos cuenta que el único rasgo donde existe diferencia significativa es en el de extroversión, a favor de los residentes médicos familiares. Hablando de la exigencia psicosocial en una manera global, tengo que explicar que esta exigencia puede tener varios orígenes, empezando por el laboral asistencial, el emocional en segundo lugar y en tercero, la baja percepción de apoyo social. En una manera global podemos definir aquí que el 12.8% de los médicos residentes presentan una alta exigencia, ¿sí? En cuanto a la diferencia por tipo de especialidad, nuevamente nos podemos percatar que los residentes médicos no familiares tienen una más alta prevalencia de exigencia psicosocial que su contraparte médico familiar. Ahora, estudiando cada uno de los orígenes, nos daremos cuenta que el origen laboral asistencial de esa exigencia, ¿sí?, fue estudiado mediante ítems que preguntaban sobre la falta de horas de sueño, la alta presión de tiempo, un alto ritmo de trabajo o la sensación de que el trabajo se acumula. Aunque no se presentaron diferencias significativas entre los tipos de especialidad, nos podemos dar cuenta de que la percepción de una alta exigencia laboral asistencial es bastante importante en ambas especialidades. Ahora bien, en cuanto al origen emocional de esa exigencia, nos daremos cuenta que se analizaron rubros como la sensación de que las tareas debieran hacerse de forma distinta, la percepción de que se exigen cosas contradictorias, así también el contacto con dolor o muerte de pacientes no COVID, o bien el contacto con dolor o muerte de pacientes que padecen COVID. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos una mayor prevalencia de contacto con dolor o muerte de pacientes COVID entre los médicos familiares. Mientras que si analizamos el origen de apoyo social en la exigencia de estos residentes, nos daremos cuenta que el bajo apoyo social lo pudimos analizar mediante preguntas, por ejemplo, como la falta de apoyo de compañero para el trabajo, la falta de apoyo de compañero para la resolución de un caso clínico difícil, la falta de apoyo del jefe para un caso clínico difícil, o bien que
se percibe que el jefe no resuelve los conflictos en una forma adecuada. Bueno, pues podemos darnos cuenta que donde presentamos una diferencia significativa es nuevamente en los médicos no familiares, los cuales perciben que no tienen apoyo de su compañero para el trabajo. Ahora bien, en cuanto al uso de medicamentos, analizamos la frecuencia del uso de hipnóticos, antidepresivos y ansiolíticos, dándonos cuenta que el 7.6, 17.3 y 16.6% respectivamente de los residentes utilizan estos fármacos. Ahora bien, analizando nosotros la diferencia por tipo de especialidad, nos damos cuenta nuevamente que los médicos no familiares consumen más hipnóticos y más antidepresivos que su contraparte médico familiar. En el caso de los ansiolíticos no encontramos diferencias significativas. Finalmente, en cuanto a los determinantes de burnout, tengo que explicar aquí brevemente que corrimos un modelo de regresión logística binaria, con lo cual pudimos encontrar que la exigencia laboral y asistencial, sea moderada o alta, eleva el riesgo 4.8 y 16.1 veces de padecer burnout. La exigencia emocional alta también lo hace 2.3 veces. La especialidad médica no familiar eleva el riesgo 1.8 veces. La mayor cantidad de horas de guardia también lo eleva, aunque esta elevación es marginal, pero es significativa. El sexo masculino 2.3 veces y el uso de antidepresivos que se asocia 2.4 veces a burnout. Hay que tener cuidado con esta variable y lo explicaré en unas diapositivas más adelante. Debo señalar también que otras variables en el modelo con un valor de P mayor a 0.05 fueron la edad, el uso de ansiolíticos o hipnóticos y el año de residencia. Las conclusiones derivadas de este trabajo son: 3 de cada 10 residentes presentan burnout. El tipo de agotamiento predominante tiene origen en la persona y es mucho más frecuente en médicos residentes no familiares. La exigencia laboral asistencial, la exigencia emocional, la especialidad médica no familiar, la mayor cantidad de horas de guardia y el sexo masculino son factores determinantes de burnout. A su vez, el uso de antidepresivos requiere cuidado porque necesitamos distinguir si es un determinante o una consecuencia del burnout, para lo cual se requieren futuras investigaciones. Tenemos que agradecer muy sentidamente a la Coordinación de Planeación y Enlace Institucional, así como a los coordinadores clínicos y directores de Educación e Investigación en Salud, profesores titulares y adjuntos de residencia de Nuevo León, pero sobre todo y muy especialmente a los médicos residentes que han aceptado participar. Este trabajo es para ellos. Yo soy el doctor Gid Felizardo Cordero Franco. Mi correo electrónico de contacto es gid.cordero@ims.gov.mx. El trabajo del que hemos hablado es estrés y burnout del personal médico residente familiar y no familiar. Pongo a su consideración los datos de mi contacto junto con mi equipo de trabajo. Ha sido un enorme placer para mí estar en esta plática con ustedes. Sigo a sus órdenes para las preguntas y respuestas en este simposio. Muchas gracias. A continuación, el doctor Eric Landeros Olvera nos presentará el tema Estrés agudo en el personal de enfermería expuesto y recuperado de COVID-19 antes y después de la vacuna. Él tiene el doctorado en Ciencias de Enfermería y está adscrito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Trabaja de manera conjunta en proyectos multicéntricos nacionales e internacionales y ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, en el Centro de Biología y Genética Molecular de San Antonio, Texas, y en la Universidad de Baltimore. Es autor y coautor de 75 publicaciones y 2 libros de investigación, autor en 3 patentes, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Editores de Revistas Amberback y editor ejecutivo de la Revista de Cuidado Multidisciplinario de la Salud de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Árbitro y consejero editorial en 13 revistas internacionales indexadas y coordinador del proyecto Doctorado en Ciencias de Enfermería por la UAP. Actualmente es evaluador del Sistema Nacional de Investigadores para Ingreso y Permanencia
de científicos solicitantes durante el periodo 2021 al 2024 y ha sido reconocido con 25 premios de investigación, tanto nacionales como internacionales. Además, actualmente él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT del 2014 con vigencia hasta el 2024. Le agradecemos su participación y le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Reciban un cordial saludo. Agradezco muchísimo la invitación al Instituto Mexicano del Seguro Social a este Foro Nacional de Investigación en Salud. Mi nombre es Eric Landeros y vengo representando al Grupo de Investigación para la Continuidad de Cuidados de la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mis compañeras son Viridiana Gabriela Reyes López, Rosa María Galicia Aguilar y Erika Lozada Pérez Mitre. Le venimos a compartir los resultados de un trabajo de investigación titulado Estrés agudo en el personal de enfermería expuesto y recuperado de COVID-19 antes y después de la vacuna. La pandemia de la COVID-19 expuso un sistema de salud precario en todas las naciones afectadas. La falta de profesionales de enfermería fue una situación clave en donde se identificó, de acuerdo a la OSD, que el promedio de enfermeras por cada 1,000 habitantes era insuficiente. La falta de protocolos y traducción previa de resultados de investigación que no se tenían en ese momento también se notó. La carencia de insumos de protección personal y bueno, los protocolos no estaban, prácticamente eran inexistentes hasta antes del año 2020 para atender una emergencia sanitaria de esta magnitud que nadie se esperaba. México ha reportado aproximadamente más de 4,000 defunciones en profesionales de salud y más de 244,000 casos totales acumulados, de los cuales el 39, casi el 40%, pertenece a enfermería. En esta gráfica podemos ver las dos primeras olas de la COVID-19 que se han presentado y es durante el tiempo en donde se realizó el trabajo que les estamos mostrando. Realizamos una revisión de la literatura de los primeros 6 meses de la pandemia e identificamos todos los artículos publicados en español con las palabras claves de enfermería, COVID-19 y cuidados. Identificamos 718 artículos, de los cuales fueron excluidos 245. Los 473 restantes, algunos fueron también excluidos por algunas situaciones específicas en la metodología o las temáticas. Finalmente se eligieron 114, 3 eran estudios cuantitativos, 9 cualitativos y 92 productos académicos, como editoriales, estudios de caso, experiencia en la práctica, etc. Las temáticas que identificamos dentro de la literatura fueron bastantes, principalmente cuidados en adulto mayor y cuidados intensivos, que ustedes recordarán que en las primeras 2 olas de la pandemia es a lo que más estaba afectando el problema de la COVID-19. Pero también sobresale uno específicamente sobre salud mental y muchos de estos estaban dirigidos hacia el estrés que estaba presentando el personal de enfermería. Sin embargo, de los 9 artículos que encontramos en el primer semestre, solamente uno tenía consistencia metodológica aceptable y los otros tenían sesgos. La mayoría de los artículos eran preimpresiones o lo que se conoce como preprint, que a pesar de que se ven como artículos científicos, son manuscritos científicos, no han pasado por un proceso de revisión por pares. Y lo que nos llamó la atención es de que no había artículos, pues comprendemos perfectamente que el tiempo no daba para poder hacer una revisión por pares y publicarlo en una revista indizada. Por lo tanto, identificamos que existía el estrés agudo, que se define como la respuesta ante las exigencias y presiones que experimentan los profesionales de enfermería al cuidado de pacientes con COVID-19, el cual resulta agotador y desgastante. Se manifiesta por ansiedad, miedo, irritabilidad, insomnio, ritmo cardíaco acelerado, transpiración, mareos y dificultad para respirar. Es así que nos planteamos el siguiente propósito:
describir los niveles de estrés agudo en el personal de enfermería expuesto y recuperado de COVID-19 antes y después de la vacuna. Asimismo, los objetivos específicos, comparar los promedios aritméticos de los niveles de estrés agudo en el personal de enfermería expuesto y recuperado de COVID-19 antes de ser vacunados, describir las comparaciones de los promedios aritméticos de los niveles de estrés agudo en el personal de enfermería por sexo, nivel educativo y años de experiencia laboral. Quiero comentarles que este trabajo fue realizado bajo el modelo teórico de adaptación de Roy, el cual presenta 4 constructos principales. En el primero, que se llama estímulos, existe el estímulo focal, que nosotros lo identificamos como la atención directa al paciente con COVID-19, y los estímulos contextuales, que son todos aquellos que afectan al estímulo focal. Ya vimos algunos como la falta de equipo de protección personal, la falta de protocolos, el miedo, la ansiedad, aquellas situaciones que pueden afectar la calidad de cuidado. Los estímulos residuales no se consideraron en este trabajo. Pasa para el segundo constructo todos estos estímulos, tanto focal como contextual, a través de reguladores fisiológicos y emocionales cognitivos, para dar 4 modos de respuesta o modos adaptativos: fisiológico, autoconcepto, rol e interdependencia. El estrés agudo se ubica en el fisiológico y en el autoconcepto, que aquí es donde están todas las respuestas psicológicas, para darnos finalmente un resultado de adaptación o no adaptación ante el estímulo focal. La metodología de este trabajo se trata de un diseño descriptivo, comparativo y de alcance longitudinal. La población, personal de enfermería en atención directa a pacientes con COVID-19 desde marzo del año 2020 a junio 2021. El muestreo aleatorio simple y la muestra fue cuantitativo, se calculó a través de una fórmula para muestras finitas teniendo una N de 126 enfermeros y enfermeras. El instrumento válido y confiable de Miller y Cobos, que mide el estrés agudo en profesionales de salud en contacto directo con pacientes COVID-19. Este instrumento tiene puntos de corte, sin embargo nosotros los manejamos, los transformamos en una escala de 0 a 100 para tener una evaluación estadística mucho más fácil de comprender. Los procedimientos para la recolección de datos. Se creó el proyecto bajo la Ley General de Salud. Posteriormente, la aprobación del Comité de Investigación de la UAP y del Hospital COVID del sector salud, que fue un hospital convertido, se identificó un listado de trabajadores por el Departamento de Enfermería que nos fue otorgado y se hizo un abordaje telefónico en donde se les explicó los objetivos del estudio y se incluyeron aquellos que presentaran el consentimiento informado en un formato electrónico a través de una interacción virtual y privada y los formularios de Google. Asimismo, se aplicó el cuestionario de estrés agudo de Miller y Cobos y se agradeció la participación de los enfermeros y las enfermeras. Se recopiló la base de datos, se hizo una prueba de normalidad para ver la factibilidad de utilizar estadística paramétrica o no paramétrica en las contrastaciones estadísticas y se realizaron a través de un ATD Student, dado que la prueba de normalidad no salió significativa. Después de que realizamos esta primera medición, una vez que se vacunaron todas estas enfermeras que abordamos, se volvió a aplicar el instrumento de estrés agudo y se volvieron a realizar otras contrastaciones estadísticas. Los resultados. Podemos observar que dentro de las características sociodemográficas, 75% mujeres, 63% con pareja, 24.5% sin hijos, 45.5% turno nocturno, 39.7% licenciatura, 33.8% cuida más de 12 pacientes por turno. El promedio de edad, 32.6, más o menos 8.64 de desviación estándar, y años de experiencia laboral, 6.14 años, más o menos 6.9. Estrés agudo en personal de enfermería. Podemos observar que las personas o los profesionales de enfermería expuestos al COVID-19 que no han sido contagiados en comparación con el personal de enfermería recuperado, podemos observar que existe una diferencia descriptiva, mientras que los que estaban expuestos tienen
un estrés de 54.88 más menos 20.75 de desviación estándar. Los que están recuperados, el estrés es menor, 50.78 más menos 17.4. Sin embargo, esta diferencia descriptiva no fue estadísticamente significativa, puesto que tenemos una P no significativa. Los intervalos de confianza al 95% pasaron por el 0. Al comparar el estrés agudo del personal de enfermería por sexo, podemos observar que las mujeres ligeramente se estresan más que los hombres, con una media de 53.15 más menos 18.6 de desviación estándar y una media de 51.31 más menos 19.4 de desviación estándar respectivamente. Esta diferencia descriptiva tampoco fue significativa. Tenemos una P igual a 0.63 con intervalos de confianza del 95%, atravesaron por el 0. Entonces, esto no nos dio significancia estadística. El estrés agudo en el personal de enfermería por nivel educativo, podemos observar que los que tienen el grado académico de licenciatura o posgrado se estresan más que los técnicos o los generales. Sin embargo, esta diferencia de casi 2 puntos no es estadísticamente significativa. Podemos ver que las distribuciones de los datos tienen campanas de distribución muy parecidas y pues la significancia en la P es igual a 0.44. No hay diferencia. Asimismo, el estrés agudo por años de experiencia, podemos observar que las enfermeras y enfermeros con más de 10 años de experiencia muestran una media de 55.6 más menos 20.2 de desviación estándar en comparación con los que tienen menos de 10 años de experiencia laboral con 51.4 en promedio más menos 18 de desviación estándar. Esta diferencia descriptiva no fue significativa, tenemos una P igual a 0.23. Sin embargo, el estrés agudo de enfermeras en el área COVID antes y después de la vacuna, podemos ver que la distribución de los datos es completamente diferente. Antes de la vacuna, de manera general, en todo el personal de enfermería y profesionales de enfermería que estuvimos encuestando, el promedio de estrés agudo es igual a 53.025 más menos 18.6 de desviación estándar. Y estos mismos, con una T para muestras relacionadas, después de la vacuna, se identificó que el promedio aritmético bajó de 53 a 27.41 más menos 20.06 de desviación estándar. Esta diferencia descriptiva sí tuvo significancia estadística, con una T igual a menos 10.49, con 249 grados de libertad e intervalos de confianza que van de menos 30.4 a menos 20.80, se dan cuenta que no atraviesa por el 0, tenemos una P igual a 0.000. Hay una diferencia estadísticamente significativa. Bueno, como conclusiones preliminares podemos observar que efectivamente la vacuna ayudó muchísimo a que se disminuyera el estrés agudo en este personal de enfermería, que nosotros comprendemos y sabemos perfectamente que al principio de la pandemia era sumamente alto. El trabajo también muestra que no hay diferencia en el estrés ni por nivel educativo, ni por años de escolaridad, ni por años de experiencia laboral. Quiero comentarles que este trabajo se está complementando con unas entrevistas cualitativas para hacer una comparación, una triangulación a través de un trabajo mixto, en donde hemos recuperado varios testimonios de las enfermeras y enfermeros durante esta pandemia, en donde hemos encontrado cosas increíbles y hemos comprendido un poco más de la situación del estrés agudo que están viviendo enfermeras y enfermeros durante esta pandemia. Pues a todos ustedes que han sido enfermeras del área COVID, que han estado en atención directa con estos pacientes, no nos queda más que decirles muchas gracias. Queremos manifestarles nuestro más sincero agradecimiento. Ánimo, ustedes son fuertes, son inteligentes y resilientes. No pongan tanta atención a los noticieros con las
noticias y las situaciones que están en el fondo de la caverna de Platón. Eso se llama infodemia. No toda la sociedad ha sido desagradecida e incumplida con todas estas situaciones que hemos vivido. Hay muchos que están agradecidos y tienen un profundo respeto por ustedes, puesto que han sido parte de lo que nosotros consideramos la profesión más importante del mundo. Escúchenlo bien, enfermería. Porque nosotros ayudamos a preservar a la especie durante todos los tiempos de la historia de la humanidad. Con nosotros, con el cuidado de enfermería, nació la civilización humana. Podrán decir, por ejemplo, ¿y medicina? Pues el tratamiento farmacológico o quirúrgico puede esperar o tal vez nunca darse, pero el cuidado humano va a estar siempre presente, desde antes del nacimiento hasta el día de la muerte. A todas ustedes, muchísimas gracias. Les invitamos a que nos sigan en el grupo de investigación en enfermería a través de Facebook y en el canal de YouTube. Ha sido un placer estar con ustedes en este breve momento y esperamos sus comentarios. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a la maestra en enfermería Gladys Faustina Puc, que nos presentará el tema estrés académico derivado del cambio de modalidad B-Learning en estudiantes de enfermería por confinamiento COVID-19. Dentro de los grados académicos que tiene la maestra, ella tiene una maestría con énfasis en gestión de enfermería. También es especialista en cuidados intensivos, especialista en administración y docencia. Tiene el diplomado en enfermería neonatal, el diplomado internacional en gestión de hospitales, el diplomado en gestión directiva en enfermería, el diplomado de profesionalización docente y actualmente se encuentra cursando el doctorado en educación. Le damos las gracias y le cedemos la palabra, maestra. Buen día. A continuación les presentaré el estudio realizado Estrés académico derivado del cambio de modalidad B-Learning en estudiantes de enfermería por confinamiento a COVID-19. Presento una servidora, maestra Gladys Faustina Puc, coordinadora académica de la Escuela de Enfermería del IMSS, Yucatán. En el año 2020 dio inicio la pandemia COVID-19. En marzo se decreta a nivel nacional el confinamiento y que la modalidad en los procesos educativos serían a distancia. Por tal motivo, en la Escuela de Enfermería Mérida se implementaron estrategias educativas para dar continuidad al proceso enseñanza-aprendizaje, en donde las horas presenciales serían en modalidad en línea a través de plataformas educativas, cumpliendo con el plan de estudio, como lo señala el modelo educativo para la formación integral, MEFI, que es el plan de estudio vigente en nuestra escuela. En este contexto es importante señalar que es un estudio de índole fenomenológico, donde se estudió lo que vivieron los estudiantes en este confinamiento por COVID-19 para conocer lo que fue el estrés de índole académico en su proceso de enseñanza-aprendizaje ante la modalidad virtual. Orlandini argumenta que desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de posgrado, cuando una persona está en un periodo de aprendizaje, experimenta tensión. A este se le denomina estrés académico y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar. Diversos estudios señalan que los estresores que más afectan a los estudiantes son las evaluaciones, las prácticas clínicas, carga de trabajo, falta de tiempo, entre otros aspectos, ¿verdad? Y eso es la modalidad presencial. Cabe señalar también que el autor Barraza hace mención del estrés académico, en donde él señala que es un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos. El primero es cuando el estudiante, ante esos contextos escolares y una serie de demandas, ¿verdad?, académicas, él las considera estresores. En el segundo momento, esos estresores ya provocan un desequilibrio sistémico
y el estudiante ya manifiesta síntomas, del cual ya son indicadores de ese desequilibrio sistémico. El tercero, al estar presente este desequilibrio sistémico, obliga al alumno a realizar acciones de adaptación para resultar el equilibrio sistémico, lo que se conoce como estrategias de afrontamiento. Justificación. La importancia y relevancia de este trabajo de investigación en tiempos de confinamiento por COVID-19 dará un impulso para recopilar diferentes experiencias fenomenológicas del tema. El estudiante debe apoyarse en una educación que sirva para enfrentarse a lo inesperado y prepararse ante las nuevas prácticas educativas que se viven en el momento. Aprender en el marco formativo de la enseñanza en tiempos de confinamiento debe llevar a una comunicación humana entre docente y estudiante con el objetivo de resolver problemáticas que se están generando por el caos, crisis e incertidumbre. En el referente al planteamiento del problema, es importante conocer lo que viven los estudiantes en este confinamiento, que ellos den una mirada a su interior, de sus situaciones, sus ambientes que les genera estrés académico, y de esta manera identificarlas para poder afrontarlas. Ante el confinamiento se viven situaciones a nivel familiar, como económicas, laboral, así como los problemas de salud. Es importante mencionar que también existe una restricción económica, como una disposición del internet, de una computadora o del teléfono celular, para que los estudiantes puedan cumplir con esos procesos educativos en línea. Y es importante también que esos estudiantes, ¿verdad? Mencionar que esos estudiantes están las 24 horas en un confinamiento, perdón, viviendo el 100% un ambiente familiar donde se espera sea de armonía o sea todo lo contrario, sean ambientes áridos que generen estrés. En este contexto es importante indagar qué significado tiene para los estudiantes de enfermería el estrés académico derivado de la modalidad de Learners por el confinamiento COVID-19. Referente a la declaración del propósito de este estudio, es una investigación fenomenológica del cual tiene como propósito indagar el estrés académico derivado al cambio de modalidad de Learners por el confinamiento de COVID-19 en 5 estudiantes del 5º semestre de la licenciatura en enfermería. En esta investigación, el concepto de estrés académico como un proceso sistémico de carácter adaptativo es un entorno situacional en los estudiantes y ante este desequilibrio por confinamiento, ¿cómo lo afronta en sus actividades académicas? El objetivo general, indagar el significado de estrés académico por el cambio de modalidad de Learners por el confinamiento COVID-19 en los estudiantes de la Escuela de Enfermería del IMSS Yucatán. Objetivos específicos. Se plantearon los siguientes. Identificar los estresores que se manifiestan en el estrés académico de los estudiantes, conocer los síntomas de estrés académico que se presentan en ellos, determinar los disparadores que con mayor frecuencia ocasionan el estrés académico, explorar cómo el confinamiento ha impactado en su atención, concentración y o motivación para continuar estudiando. Y así, el último sería analizar cómo los estudiantes afrontan el estrés académico en la etapa de confinamiento de COVID-19. Metodología. Este tuvo un diseño de estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico narrativo. Estrategia de muestreo, estudiantes que estuvieron en el semestre agosto-diciembre del 2020 en la modalidad de Learners. La muestra fue comprendida por 5 estudiantes y la estrategia para la recolección de datos fue que una vez dictaminado por el Comité de Ética y Científico que viene siendo el CIDELSIS, se procedió a la recolección de datos previamente con la carta de consentimiento con los estudiantes y se les hizo llegar un cuestionario en vía electrónica para que ellos allá contestaran todas estas preguntas y de la misma forma nos hicieron regresar a través de esta vía correo todos sus cuestionarios.
Cabe mencionar también, ¿verdad?, que cumplió con los aspectos éticos, ¿verdad?, nacionales e internacionales, de los principios, ¿verdad?, que deben de cumplir para todo este tipo de investigación. Referente al diagrama, entonces acá presentamos lo que es el estrés académico por el cambio de modalidad de learners en los estudiantes de la Escuela de Enfermería del IMSS. El estrés académico derivado del cambio de modalidad será definido como un proceso sistémico de carácter adaptativo en su entorno situacional en los estudiantes y ante el desequilibrio por confinamiento, cómo lo afronten sus actividades académicas. Es un estudio fenomenológico, cualitativo, narrativo, y aquí, ¿verdad?, hay que mencionar qué les genera el estrés y cómo lo afrontaron para conservar su rendimiento académico y el bienestar de su salud. Al ser aprobado por el CIRELSI, se procedió a la recolección de datos, se usó un cuestionario con preguntas abiertas enviado vía electrónica y la propuesta de análisis e interpretación de datos será narrativa para así llegar al significado de ese estrés académico. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí se presentan los resultados conforme a los objetivos planteados. El primer punto fue referente a los estresores. Los estudiantes expresaron que los estresores que generan el estrés académico fueron las cargas de tareas, cuando no se dan las instrucciones específicas de las actividades de aprendizaje, estudiar para exposiciones, pruebas escritas, falta de tiempo, no comprender un tema, cuando los docentes son demasiado estrictos, los equipos de trabajo, cuando no hay personas que no trabajan, ¿verdad?, en forma colaborativa, el no tener una convivencia académica con sus compañeros, las clases no son las mismas cuando se toman presencial y los problemas personales. Entonces aquí presentamos esos estresores que expresaron los estudiantes. Referente a los síntomas de estrés académico que presentaron los estudiantes fueron la irritabilidad, la falta de concentración, frustración, agotamiento, cansancio en los hombros, tensión en el cuello, en ocasiones falta de apetito, cefalea, dolor en las manos por la tensión ejercida, impotencia al ver que son muchas actividades de aprendizaje. También presentaron la somnolencia, la tensión, la ansiedad, y las partes del cuerpo donde localizan más el estrés son en el cuello, la espalda, manos y cabeza. Entonces acá ese es el sistema de desequilibrio, ¿verdad? Son los síntomas que están presentando los estudiantes. Entre los disparadores que ocasionan el estrés académico con mayor frecuencia fueron cuando no logran entender alguna actividad o algún tema, asimismo la carga de tareas, cuando no llegan en acuerdos con el equipo de trabajo, ver que pasa el tiempo para entregar la tarea, cuando el mismo día todos los docentes dejan muchos trabajos, la presión de pasar más tiempo con la familia o hacer algo de ocio y no poder. Estos son los, como dicen, los detonantes de estrés. Los estudiantes de la Escuela de Enfermería también han aplicado diversas estrategias para afrontar el estrés, entre los cuales hacen mención, platicar y convivir con su familia, estar en contacto con sus amigos, aunque sea por un medio digital, escuchar música, realizar actividad física, convivir con sus mascotas, jugar videojuegos y reorganizarse mejor con sus actividades. Referente ahora, agrupando todo esto, ¿verdad?, esta percepción, este sentir al indagar con los estudiantes referente al estrés académico, se puede mencionar que para los estudiantes de la Escuela de Enfermería del IMSS, el estrés académico es aquella reacción emocional que provoca un cansancio tanto físico y mental, de tipo laboral, escolar, emocional, por sobrecarga, que les hace sentirse nerviosos, frustrados, irritables, a un punto en el que no saben qué hacer y que suele afectar ese rendimiento personal atribuida a diversos factores. Por tal hecho, se concluye que con base a la experiencia de los estudiantes sobre el estrés académico por el cambio de modalidad de learners, significó sentimientos y reacciones cuando se enfrentaron a diversas actividades académicas de un periodo corto de tiempo en la entrega de sus productos académicos, el trabajo en equipo, el estar en casa, acoplar un espacio para las clases, el estar sentados. La familia les generaba distracción y perdían la atención en las clases virtuales, ocasionándoles que su rendimiento académico disminuya
y su salud física y mental se ve afectada. Indagar las emociones de los estudiantes deja una satisfacción con los resultados expresados y esta información se utilizará para estrategias de mejora en los procesos educativos con esta modalidad. De igual manera, genera una visión para realizar otros estudios en donde se involucra la operacionalización de los procesos educativos en donde están inmersos los estudiantes. Y concluyo con este lema: en la educación virtual el tutor está siempre presente en el aula y es precisamente por ello que apostamos por una presencia activa, generadora de aprendizajes significativos, colaboradora y motivadora. Patricia Udas. Por su atención, gracias.